Muy buenos días, mis hermanos, buenos días, qué bueno que estén aquí. Damos gloria a Dios por sus vidas. Qué bueno que Dios haya puesto en sus corazones seguir participando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por sus vidas, a nuestros líderes. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo y veo que hay caras nuevas. Sabemos que Dios está glorificando en Casa de Dios Nueva Vida. A Jesucristo sea la gloria. Hoy quiero traer un mensaje de parte del Señor Jesucristo. Consecuencias cuando pecamos voluntariamente. El tema para esta semana es consecuencias cuando pecamos voluntariamente. Todos los que estamos aquí, mis amados hermanos, vivimos en una guerra constante porque el diablo trata de destruirnos, porque ese es su propósito. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno. Señor, en este momento te pido, Padre amado, que seas tú hablándole a tu pueblo, que sea tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús, y que tu palabra ministre nuestros corazones, nos traiga esa transformación que necesitamos, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Ilumínanos para entender tu palabra, Señor, y no caer en falsas enseñanzas, en falsas doctrinas. En el nombre de Jesús, a ti te pertenece toda la gloria, Señor. Mis amados hermanos, la Biblia dice que el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo ha venido para tener vida y vida en abundante, y que la tengamos en abundancia. A Él sea la gloria. El adversario, mis amados hermanos, está como un león rugiente buscando a quien devorar. En este pasaje que está en 1 de Pedro 5:8, Él no nos habla que el adversario está esperando sentado como un buen pescador, sino que Él está buscando como un león rugiente a quien devorar. O sea que Él no descansa porque su propósito es destruir. Su propósito es alejar a todos los hijos de Dios. La Biblia dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos estos espíritus malignos son los que se oponen a cada uno de nosotros para obedecer la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice y nos habla no solamente de los espíritus engañadores, también nos habla de la carne misma. Y estos espíritus malignos hacen que cada persona se aleje de la voluntad de Dios. Cuando ponemos mayor interés a las cosas de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida, mis hermanos, el diablo es un enemigo terrible de los hijos de Dios. Él intenta destruir el propósito que Dios ha establecido para nuestras vidas. Y tenemos que estar conscientes de esto. La Biblia dice que Satanás usa sus artimañas, sus maquinaciones para que el ser humano peque y así le falle a Dios. Mis amados, el hombre no se da cuenta que está en peligro mientras que su confianza esté en sí mismo, mientras que su confianza esté en sus propias fuerzas, mientras que su confianza esté en sus propios criterios y pensamientos. Pero también la palabra de Dios nos enseña que como hijos de Dios podemos resistir al diablo. Y dice la Biblia que si resistimos al diablo, Él huirá de nuestras vidas. Pero antes hay un requisito que hay que cumplir. Es una sumisión voluntaria. Santiago 4:7 nos habla así. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Someteos quiere decir que nos pongamos a disposición de Él y estemos dispuestos a obedecer. Y si podemos resistir al diablo, también podremos resistir la tentación con la ayuda de Dios. O sea que con la ayuda de aquel a quien nos sometemos, el diablo huirá de vosotros. Pero la clave, mi amado hermano, es la sumisión voluntaria.
Así como ningún pastor tiene autoridad para decirte que si tú eres salvo o no, tampoco puedo obligarte a que tú vivas en sumisión a Dios, pero eso sí, el cristiano que ha nacido de nuevo, el creyente que ha nacido de nuevo, se rinde a Jesús en una sumisión voluntaria. El tema para hoy es las consecuencias que si pecamos con conocimiento. Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Ya no quedan más sacrificios por los pecados. Antes de continuar, mi amado hermano, quiero que sepamos algo. A diario cometemos pecado. Pero quiero que sepas que si tú te arrepientes de tu pecado, Dios te perdona por su amor, por su misericordia, por su gracia. Por esa misericordia desmedida que tiene Dios hacia su creación, porque Jesús intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros día y noche. Pero pecar voluntariamente, ¿qué es pecar voluntariamente? Es no luchar por la causa de Cristo, sino por nuestras propias causas o motivos, haciendo de nosotros mismos un Dios. Hay pecados que lo hacemos por nuestra propia naturaleza pecadora, pero ahí hay esperanza, hay expiación, hay perdón y hay redención. A diferencia de pecar con conocimiento, son los pecados que expresan el orgullo y la soberbia, y eso es delicado. Ultrajan el nombre de Dios, blasfeman el nombre de Dios, no dando valor a lo que Jesús hizo en la cruz. Y el castigo es bien claro. Hay un juicio de Dios sobre ellos, un destierro total de su presencia, una ausencia de Dios por la eternidad. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Para una persona que peca sin conocimiento hay esperanza de perdón, pero para una que peca deliberadamente, que hace del pecado una rutina de su vida, dice la Biblia, ya no quedan más sacrificios por los pecados. Y hoy, mi amado hermano, para ti que has asistido por primera vez a este recinto donde nos congregamos la familia cristiana, hoy es el día de oportunidad de salvación para ti y para tu familia. Hoy es el día de que te pongas a cuenta con Dios. Hoy es el día que tú cambies de dirección a tu vida. 1 de Juan, capítulo 2, verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, en tiempo pasado pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando una persona peca y se arrepiente genuinamente, Dios le perdona por medio de Jesucristo. Mi amado hermano, el hecho que Jesús pagó por nuestros pecados no quiere decir que Dios nos tolera con todo y pecado, sino que Dios mismo desató su ira sobre él, en Jesús, poniéndolo en la cruz. Y por medio de él somos aceptos ante Dios. Pero surge una pregunta: ¿qué sucede cuando el cristiano, o el que se dice ser cristiano, peca deliberadamente? Cuando uno peca voluntariamente es porque ya se ha perdido el temor a Dios, está alejado de Dios, vive de acuerdo a sus criterios, vive de acuerdo a sus pensamientos. ¿Y qué es lo que le sucede a esa persona? Se acostumbra a pecar sin sentirse culpable, ya su conciencia no le anuncia nada, su corazón está endurecido y tiene una mente cauterizada. Y la consecuencia es que está descuidando el tesoro más grande que Dios le dio, el cual nos indica que debemos cuidarlo con temor y temblor. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice vive una vida descuidada, vive una vida desordenada, al fin tú ya eres salvo. No, mi hermano. Dice ocupaos. Desempéñate bien, persiste en ello, sé diligente. Es una palabra griega
Katergasomai, que significa trabajar arduamente en una actividad por un propósito. Cuando una persona descuida ese tesoro grande que tiene, solo se vuelve una persona religiosa, hace las cosas por compromiso, por obligación, por tradición, predica porque tiene que hacerlo, porque agarró de ello un negocio, una manera de vivir, sirve a la iglesia por compromiso, ya no por amor a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive ministros o personas que se dedican a la alabanza lo hacen como un acto religioso porque encuentran satisfacción en sí mismos. Una persona hace no muchos meses se acercó y me dijo: me voy de la iglesia. Y yo le pregunté: ¿por qué? ¿Cambias de ciudad? No, es que la alabanza no me gustó para nada. Yo le dije: wow, gloria a Dios, eso significa que vamos por buen camino, porque la alabanza no es para ti. La alabanza es para Jesucristo. Él es el único digno de ser alabado. Él es el único digno de ser honrado. Jesucristo es el Señor de todas las naciones del mundo, lo quieran o no. Y Jesucristo es el Señor de Casa de Dios Nueva Vida en Puerto Vallarta. A Él sea la gloria. Se fue esa persona porque la alabanza no le gustaba. Es como el católico o cualquier otra secta religiosa que necesita ídolos visibles para adorar. Van a misa comiendo la hostia y besando el yo pecador como un acto religioso más, pero saliendo de misa su vida es un desastre otra vez. ¿Por qué? Porque ellos también estudian la Biblia, ellos leen la Biblia, pero no quieren obedecerla. Hay muchos pasajes donde la Biblia nos enseña que no debemos postrarnos ante imágenes de oro, ante imágenes de yeso, ante imágenes de madera, pero sin embargo se hacen en diferentes sectas. ¿Por qué digo esto, mis amados hermanos? Muchos pecan, pero ya no tienen conciencia de pecado. Muchos han leído la palabra y siguen haciendo lo que Dios dice que no deberían hacer. Entonces, ¿qué están haciendo? Están pecando voluntariamente. Vamos a repetir este pasaje de Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué es pecar? Es cuando una persona practica todo aquello que va en contra de lo establecido, es no dar en el blanco. En otras palabras, Dios te enseña algo y tú haces lo contrario. Eso se define como rebeldía, por tanto la persona se pone en contra de Dios. Deliberadamente o voluntariamente es cuando usted está consciente que algo está mal, pero aún así persiste en hacerlo. Sabes que esa acción ofende a Dios, pero sin embargo lo haces, o sin embargo lo hacemos, lo practicamos. Entonces cuando uno peca, mi amado hermano, hay una consecuencia, pero la responsabilidad es solamente tuya, es solamente de aquel que está haciendo aquello que desagrada a Dios. Tú no puedes culpar a otra persona por tus pecados. Es que mi pastor no me enseñó bien. Es que mi hermano, es simple y sencillo, tienes que leer tu Biblia. Tienes que estudiar la Biblia, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es pecar deliberadamente? Es ignorar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Detenemos el inmenso valor que representa para Dios el sacrificio de su Hijo Jesús. Y déjame decirte que para Dios es valioso lo que hizo Cristo por nosotros. Quizás para muchos de nosotros no es importante, ya que ponemos en otras cosas antes que a Dios, antes que a su Hijo Jesucristo. Ejemplo, juegos. Hoy muchos jóvenes que profesan ser cristianos están adictos a los dispositivos, a los juegos. Hay ese dichoso juego, bendito juego que sale, el Free Fire. La gente está hipnotizada con ese juego que pierde horas, desvelos. Ves a los jóvenes en los servicios con el celular revisando su cuenta de Facebook, su cuenta de Instagram. Es un ejemplo bien sencillo. Los jóvenes de hoy llegan tarde a los servicios, a los cultos donde se habla de la palabra de Dios, pero sin embargo sale una película de estreno y están haciendo fila 2 horas antes. Entonces, ¿cuál es el enfoque? ¿En qué están poniendo en primer lugar? ¿Son los placeres que les puede dar este mundo?
Otros ponen sus trabajos, otros sus tradiciones. Una persona dijo, es que yo no voy, yo sé que está bonito todo, yo entiendo todo, pero ¿cómo puedo ir en contra de lo que dice mi abuelita? ¿O cómo voy en contra de lo que dice mi mamá? Fuimos educados en esta religión. Yo te voy a decir algo, mi amado hermano, no hay ni una religión que salva. El único que salva es Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único nombre dado a nosotros los hombres en quien podemos tener salvación, en Jesucristo. Ni mi mamá me salva, ni mi papá me salva, ni mi abuelita me salva, ni los ídolos de las naciones, ni las imágenes de yeso. A mí me salva un Dios vivo, uno que entregó su vida en la cruz de Calvario, que murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, clamando por nosotros. Dios dio lo mejor, es su Hijo. Cristo derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. ¿Cuál fue el propósito? Darnos la oportunidad de la salvación. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el propósito de Jesucristo en la tierra, en los días de su carne. Y lo despreciamos con nuestra indiferencia. Y déjame decirte, después de esta vida no hay otra. Como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Quizás de una cárcel terrenal puedas escapar, puedas sobornar a los guardias, puedas hacer un túnel y salir, pero de ese lado no hay salida. Y hoy es el día de salvación para ti, mi amado hermano, que estás en este recinto y los que van a escuchar en las redes sociales. Hoy es el día de salvación para tu vida. No vaya a ser que más adelante, al final de tus días, te encuentres como aquel hombre que menciona la Escritura, el rico, que desde ahí decía, Padre Abraham, manda a Lázaro que me dé un poquito de agua, o déjame salir para avisarle a mis hermanos. Esa persona era una persona religiosa. ¿Cómo te das cuenta? Porque él no dice a un extraño, oiga, haga esto por mí. Él dice, Padre Abraham. Él consideraba padre al patriarca Abraham. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú aceptaste a Cristo, mi amado hermano, Él te dio una esperanza, una promesa de la vida eterna. Toda la Escritura, mi amado hermano, desde el Génesis hasta el principio, nos habla de la obra redentora de Cristo y de la oportunidad que tiene cada ser humano de tener al lado de su Señor. Vamos a retroceder un poquito en Hebreos mismo, capítulo 10, verso 10 dice, y esa es la voluntad, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Lo hizo una vez y para siempre. Ya no va a volver a subir a esa cruz. Él ya subió. Él ya ofrendó su vida voluntariamente. A Él nadie se la quitó. Y ciertamente todo sacerdote, dice en el 11, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el Antiguo Testamento, Dios, para perdonar los pecados, exigía que se matara un animal, una oveja, que se ofreciera su sangre para que el pueblo sea limpiado de sus pecados. Pero todo esto era algo simbólico. Eso era la antesala de lo que había de suceder a través de Cristo. Porque la sangre de la oveja o del macho cabrío no borraba el pecado, los limpiaba temporalmente. Entonces era una simbología para que el pueblo tuviera conciencia de pecado y entendiera la importancia de vivir en santidad. Ahora, mi hermano, tú estás en el nuevo pacto y como tú aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, dice la Biblia que tú eres una nueva criatura. Lo de atrás ya no cuenta para nada, ahora cuenta todo de aquí para adelante.
Si tú hubieras pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 de Juan 2:1. Todos tus pecados que hiciste en el pasado, tienes quien te justifica, a Jesús, porque Él ya pagó el precio por ti. Ahora tú tienes conocimiento de las Escrituras. Ahora ya no vuelvas atrás, ni tampoco permitas que el adversario te traiga recuerdos del pasado a tu mente, o que de repente por ahí alguien te quiera decir: tú eras así, eras asá. No te preocupes, sí, gloria a Dios, yo era así, pero Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Jesucristo me ha lavado con su sangre preciosa y ahora soy su hijo. Y mi pasado no cuenta atrás. Y si alguien te quiere traer tu pasado, no vayas a pensar que él es un hermano, él es un hijo del diablo. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora intercede por nosotros. Ahora eres una nueva criatura. Si estás entendiendo quién te salvó y para qué te salvó y qué cosa quiere hacer Dios contigo. De verdad tenemos unos privilegios, mis amados hermanos, que los antiguos quisieran haberlo tenido. Si te das cuenta que muchos no han entendido lo grandioso y lo profundo que Dios hizo a favor de nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo, es por eso que muchas personas siguen actuando como cabras y no como ovejas, porque no han entendido lo que representa ese valor, ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso siguen pecando sin conciencia, repitiendo, practicando esos pecados de los cuales Dios los sacó. Mis amados hermanos, si Cristo no hubiese ido a la cruz, nuestro destino sería otro. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos alejados de Él. Sin embargo, viene nuestro Señor Jesús y rompió ese telón que nos separaba de Dios. Si nuestro Señor Jesús no hubiese venido a la tierra, solamente hubiésemos experimentado la ira de Dios, y eso es lo que muchos que llevan una doble vida o que no han aceptado o que rechazan a Cristo van a experimentar. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga o el salario del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de vida es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo de Dios. Hebreos 9:26 dice: de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Todo aquel que es de Cristo vive para Cristo, y Dios lo ha librado de su ira. Nuestro Señor Jesús en los días de su carne venció todas las artimañas de Satanás. Él fue sin mancha y sin pecado, y todo aquel que se sujeta a Él está libre de culpa. Ya no hay más condenación para Él, porque su sacrificio nos permite entrar en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a los que han sido santificados por la palabra de Dios. Con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, derrotó el pecado en la cruz, y todo aquel que se sujete a Cristo vence el pecado. Las Escrituras nos hablan del valor de ese sacrificio por el cual somos reconciliados por Dios, reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. En Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Esta esperanza
de reconciliación. Es para todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, para todo aquel que doble sus rodillas ante Jesucristo. La Biblia dice que toda rodilla se va a doblar ante Dios y que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A Él sea la gloria. En el 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, mi amado hermano. Con ese sacrificio perfecto en la cruz, Él nos hace santos. Y todo aquel que le recibe, le obedece, vive por Él y para Él. Se entrega total, renuncia a sus pensamientos. Pero hay una pregunta. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando pecamos voluntariamente, cuando persistimos en nuestros pecados? Es delicado. Hay pecados que son por ignorancia, que se cometen sin saber que son pecados. En esa persona viene la palabra, se arrepiente de una forma genuina. El Espíritu Santo le convence de pecado y Dios lo traslada de muerte a vida. Dios los perdona. Puede ser un recaudador de impuestos, puede ser un sicario. Todo eso quedó en el pasado. Pero ya con conocimiento, después de haber aceptado a Cristo y vuelves a pecar, la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, mi amado hermano. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una persona, hace no muchos días me tocó platicar, me dice: mira, Jorge, yo ya conozco las Escrituras. Yo cuando ya esté listo para partir, voy a entregar mi vida a Cristo, me voy a rendir, voy a pedirle perdón. Pero hermano, ¿tú estás consciente de lo que me estás diciendo?, le dije yo. La Biblia dice bien claro, Dios no puede ser burlado, de Él nadie se burla. De Él nadie se burla. El hecho que tú no conozcas las normas de conducta de una nación a la cual tú entras no quiere decir que no se aplique en tu vida. Es bien sencillo. Otra persona dijo: yo no quiero estudiar más la Biblia porque cuando uno estudia más hay más compromiso. Pero te voy a decir algo. Desde que tú aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, es tu deber escudriñar la Biblia. No es que yo me salga y ya el día que yo me esté a punto de morir, voy a entregar mi vida a Cristo, me voy a pedir perdón. La Biblia dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. El hecho que tú no conozcas las normas de Jesús no quiere decir que tú estás exento de las normas establecidas por Él. Entonces, mis hermanos, la responsabilidad de cada uno de nosotros es escudriñar la Biblia. Hay mucha gente que tiene tiempo en el Evangelio y no conoce su Biblia. Por eso dice el profeta: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento, porque no le conoce, no le conocemos. Es por eso que aparecen tantas personas que solamente te hablan o te presentan lo que ellos quieren que tú entiendas. No te hablan el Evangelio de Cristo, no te hablan que vives en pecado, no te hablan que hay una condenación si no llevas una vida que honre a nuestro Señor Jesucristo. Si no, los temas son enfoque de dinero, prosperidad, prosperidad, prosperidad y todo para acá. Y la Biblia dice: sin nada has venido a este mundo y sin nada vas a salir de este mundo. Y la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? ¿O qué recompensa puede dar el hombre a cambio de su alma? Nada, no hay nada que tú puedas darle. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque solo conociendo lo bueno vas a poder identificar lo malo. Hay mucha gente. Yo me acuerdo una vez una persona se me acercó y me dijo: sabes, te doy gracias por el tiempo que estuve aquí, me retiro. Yo le dije: sí, pero algo pasó que te hizo cambiar de decisión. Es que me voy a otra congregación porque ahí tiene una red de empresarios. ¡Wow!
Bueno, es tu decisión, le digo. Ahora esa persona está descalabrada, sin dinero, pero quería ese momento. Porque así viene Satanás. Se disfraza como ángel de luz para presentarnos lo que queremos escuchar. En la segunda carta de Pedro dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Mis amados, tenemos que despertar. Tenemos que escudriñar la Biblia porque muchas veces cometemos pecados aún por falta de desconocimiento. La Biblia nos habla, por ejemplo, que no seas fiador, que no seas aval de nadie, y viene una persona y te dice, échame la mano, ocupo comprar esto. Y tú vas con tu buen corazón y eres aval y firmas, esa persona se va del distrito, se lleva lo que sacó de Coppel, de Electra, de cualquier tienda, y tú quedas con esa deuda para pagarla. Y como no escudriñaste la Biblia, no leíste que la Biblia te dice que no tienes que salir fiador por nadie o andar prestando a nadie. Hay mucha gente que tú le ayudas, que tú le prestas, y de luego te vuelves su enemigo. Cuando te piden prestado, cuando te dicen que seas su fiador, mi hermano, ¿cómo estás, hermano? Fuego de Dios sobre tu vida. Pero cuando les vas a cobrar o cuando vayas a decirle que paguen, que te están llamando a ti, te volviste su enemigo. Son pecados por ignorancia. Mis amados, todos pecamos a diario. Alguien por ahí dijo, yo soy calmado, yo no cometo pecado con nadie, no ofendo a nadie, no peco. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todos somos pecadores. Primera de Juan 1:8 al 10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cualquiera que dice que no peca es más mentiroso que el diablo y se engaña a sí mismo. Pero si reconocemos nuestro pecado, Dios nos limpia, dice en el 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, mis amados. El que oculta su pecado solo se engaña a sí mismo. El que disfraza su pecado solo se miente a sí mismo. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Estoy batallando en esto, poco a poco voy a cambiar. Mi amado hermano, es hora de hacer un cambio radical en nuestras vidas. La Biblia dice que somos nuevas criaturas. Y en el libro de Ezequiel nos dice que Dios pone un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Hebreos 10:26, nueva versión internacional, dice, si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no hay más sacrificios por los pecados. Él pagó un alto precio por esa salvación tan grande, para que muchos hoy en día la desprecien y viven una vida desordenada. Con esa palabra, con ese pensamiento, ya yo soy salvo. Eso les da derecho a fumar, a fornicar, a adulterar. Se olvidaron que la Biblia dice que ahora somos templos del Espíritu Santo. Dice la Biblia, mis amados hermanos, que ya no hay más sacrificio por los pecados si tú persistes obstinadamente en seguir llevando una vida desordenada. Seguir con ese estilo de vida antiguo, solo estás rechazando, o es una evidencia que vives rechazando, que vives en pecado continuamente. Y en consecuencia te estás negando a la única esperanza que tú tienes de salvación. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Hebreos capítulo 6, verso 4 dice, porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo degustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Si pecas voluntariamente, obstinadamente, ya no hay más sacrificios, porque es imposible. Fíjate, hermano, que hoy me entristece escuchar, y lo vengo escuchando ya de algunos predicadores, que el capítulo 6 y el capítulo 10 de Hebreos no debería estar en la Biblia.
alegando que fueron introducidos por hombres y que no fue inspiración de Dios. Claro, no les conviene. Ya voy escuchando a 3 predicadores que el capítulo 6 y el capítulo 10 de la carta a los Hebreos no deben estar en la Biblia. Y es por causa de aquellos predicadores es que la gente vive sin temor a Dios, practicando lo que a Él le place. Mis hermanos, hoy tenemos la oportunidad de evitar de practicar todo aquello que desagrada a Dios. No solo es que ya no haya más sacrificio por los pecados que Jesús haga, sino que hay una consecuencia letal para el alma. Dice en Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El juicio es para todos aquellos que rechazan a Jesús. Y ese mismo juicio vendrá para todos aquellos que practican deliberadamente el pecado y menosprecian la sangre de Cristo. Mis amados hermanos, es tiempo de despertar. Es tiempo de reaccionar ante la palabra de Dios. Mateo 16:26, como les dije, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hoy mucha gente pone todo menos a Dios en su corazón. Ya no hay más esperanza. Ya no hay más sacrificio. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, y Él es Jesucristo. Dios vio el dolor de su Hijo amado en la cruz, como para que unas simples criaturas lo rechacemos, lo menospreciemos, le demos la espalda cuando queramos. No puedes ofrecer nada. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay nada que tú tengas para ofrecerle. Él lo tiene todo. Él es el dueño del mundo. Él es el universo. Necesitamos a Dios todos los días hasta que salgamos de la tierra. Mis amados, es hora de conocer las normas y los principios, los atributos morales de Dios. Hay un pasaje que está en Hebreos 12, 16, 17, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No podemos desafiar a Dios. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A Él sea la gloria, a nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar.